Por eso. ¿Quién no tuvo, no? Bueno, yo te decía esto, Claro. Pablo, que cuando vos tenés moneda de curso legal tenés un respaldo. O sea, es decir, la base de circulación tiene su espejo en la base monetaria que está en el Banco Central, que eso lo disponía la ley de convertibilidad, ¿eh? Es decir, yo no tengo idea de números, pero si en el mercado circulaban 1 millón de pesos, tenía que tener como respaldo en las arcas del Estado 1 millón de pesos. ¿Sí? Ahora, justamente porque ¿cuál era el problema de la convertibilidad? Que el Estado en principio no podía emitir, porque yo tenía la misma base en dólares que en pesos. ¿Sí? Ahora, Claro. ¿por qué eso que decís vos, que vos marcabas la diferencia entre curso legal y curso forzoso, cuándo se desmoronó? Cuando un funcionario, no me acuerdo si un funcionario, un diputado, en plena crisis dijo, todos sabemos que en los bancos no están los dólares que la gente depositó. Depositaron, claro. Entonces, esa base monetaria que debía asegurar el Estado nunca había existido. ¿Sí? Esa fue de alguna manera la gran trampa de la convertibilidad. Pero yo, digamos, es verdad que, como si vos nos fuimos un poquito por las ramas, pero para redondear el asunto. Por eso te dije esto último que va a servir como para poner un monio. En realidad, si bien es cierto que curso legal y curso forzoso no son lo mismo, en los hechos terminan siendo lo mismo. Porque no hay, en general, no hay, o por lo menos en nuestro país, y yo te diría que Estados Unidos, que tiene dólares circulando por todo el mundo, no tiene una base monetaria que respalde la circulación de los dólares. Lo que respalda la circulación de los dólares es la confianza que tiene el mercado en que Estados Unidos no va a meter una devaluación descomunal de un día para el otro. Claro. Ahora, volviendo a lo que dice el código. Si yo armonizo el 765 con el 766, sería posible entonces aceptar la tesis de que la única moneda de curso legal en el país es el peso. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo del 765 me dice que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda. ¿Sí? Como la moneda la fija el Estado Nacional y hoy ya no tengo un artículo que me diga que las obligaciones en moneda extranjera son dinero, yo tengo que llegar a la conclusión de que la única moneda de curso legal en el país es el peso. ¿Me siguen hasta acá? Pero cuando el 766 me dice que el deudor debe entregar la especie designada, parecería que está admitiendo que puede haber otra especie que no sea la moneda. Porque si no, ¿a colación de qué viene la aclaración del 766 de que el deudor debe entregar la especie designada? Si la única especie designada posible vendría a ser el peso. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Entonces es casi contradictorio el 65 y el 66. Sí. ¿Querés más? Mirá la segunda parte del 765. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, es decir, que la moneda de curso legal en la República es la que fija la autoridad monetaria, decreto 2128 del 91, el peso. ¿Sí? La obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. El segundo párrafo, ¿qué parecería estar diciendo? Que la moneda extranjera es una cosa, pero que no es dinero. ¿Me seguís hasta acá? Claro, ahí salió una obligación de género. Bueno, una obligación de Es género, muy bien. esto. Pero mirá lo que dice el último párrafo del 765.
El deudor puede liberarse. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Cuánta? Entonces, primera pregunta. ¿Puedo contratar en moneda extranjera o no puedo? Sí, pues. Y miren, Sí. miren las Puede. consecuencias de adoptar una idea o la otra, ¿eh? Artículo 1123 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Definición de contrato de compraventa. El contrato de compraventa es aquel por el cual una de las partes se obliga a entregar la propiedad de una cosa a la otra y la otra se obliga a pagar un precio cierto en dinero. ¿Puedo contratar? El precio es un elemento esencial de la compraventa. El precio ¿puede establecerse en moneda extranjera? Porque si yo considero que la moneda extranjera es una cosa, solo podría contratarse en moneda de curso legal en el país. No podría, por ejemplo, celebrarse una compraventa de inmueble en dólares. Debería necesariamente establecerse en pesos. Sería una especie de trueque, más que nada. Una permuta. Claro. Exactamente. Otros artículos. 1390 del Código. En los depósitos bancarios, el banco debe restituir la especie de la moneda depositada. El que depositó dólares recibirá dólares. Alguna vez lo escuché esto. ¿Alguna vez, no? Hermoso, hermoso. Alguna vez Suena lo escuché. familiar. Me suena, no sabes cómo, profe. Si el depósito bancario que debe hacerse en dinero no pudiese hacerse en moneda extranjera, el 1390 no tendría sentido y solo podría depositarse en pesos. Artículo, digo algunos, pero no vamos a citar todos porque son muchos. Artículo 2189 del Código Civil y Comercial, dentro de lo que es el derecho real los derechos reales de garantía, ¿sí? Con especial enfoque en la hipoteca, ¿sí? El monto garantizado por la hipoteca debe estimarse en dinero, dice el 2189. Si el dinero solamente fuese el peso, yo no podría garantizar una hipoteca en dólares. Y les digo más, no solo que se garantizan hipotecas en dólares, sino que los registros de la propiedad inmueble inscriben las hipotecas en dólares. En definitiva, con este cierro, ¿no? Me voy al otro extremo, ley de sociedades. ¿Cursaron de sociedades ya? No, ¿No? Ley de sociedades, artículo 11 de la ley 19.550. El capital de la sociedad debe expresarse exclusivamente. El capital de la sociedad debe expresarse exclusivamente en pesos. ¿Qué presupone la ley? Que también el dólar es dinero, porque si no, no aclararía. ¿Sí? Bueno. Por eso yo les decía que la discusión sobre el concepto de dinero es histórico en nuestro país. Conclusión, ¿sí? Tanto el peso como la moneda extranjera constituyen dinero en nuestro régimen. ¿Sí? Más allá de la muy mala redacción del segundo párrafo del 765, que dice que las obligaciones de moneda extranjera, o mejor dicho, que la moneda extranjera es cosa. Más allá de este error grave, ¿sí?, en su terminología, debemos acuñar la idea de que la moneda extranjera es dinero. Sin embargo, el 765, en el último párrafo, le da una facultad, ¿sí?, obligación facultativa, le da una facultad al deudor de poder cancelar en pesos
una obligación contraída en dólares. ¿Sí? Que sobre esto versaban los fallos que yo les subí al campus. Y que les digo, este es un tema que seguramente va a ser objeto de litigio judicial durante los próximos 2 años. ¿Sí? Porque hay muchas obligaciones contraídas en dólares y en la medida, ustedes imagínense, una persona que contrajo una obligación en el año 2015 a un dólar oficial, que es el que rige para las obligaciones, de 9,60, hoy está debiendo a un dólar de 89 pesos, 90 pesos, un poquito más. ¿Sí? Incluso me vengo hacia un tiempo más reciente. En el 2017, el fin de 2017, el dólar estaba a 15 pesos. ¿Sí? Hoy debe 90 pesos. ¿Sí? Ahora, sí, Pablo. Sí, y no sé si todavía está vigente, porque el año pasado, por decreto, lo que instrumentaron es, en el caso de que uno haya contraído una deuda en dólares en el exterior para importación, o tomó un crédito, o paga en cuotas algo que compró en el exterior, uno tiene que pagar en dólares afuera. Y cuando uno tiene que pagar en dólares afuera, es el Banco Central el que te tiene que proveer los dólares para el pago. Sí. Entonces, desde el año pasado, solo te proveen el 30% de lo que vos debas. El Estado te liquida, o sea, te provee el 30%, el otro 70% arreglate. Con el mercado negro o como sea. Pero Sí. no podés pagar afuera la deuda, la obligación que es en dólares. Sí. Y sí, y eso que mencionás vos es una situación que se va a repetir en muchos aspectos de, digamos, de relaciones jurídicas. Sí, absolutamente. Sí. ¿Cómo respondés? Si vos tenés un impedimento de acceder al dólar billete, Sí. tenés los pesos para comprarlos, pero Sí. no te los vende el Estado. O sea, Sí. vos tenés moneda Mirá, de curso legal acá. Pero si ¿cómo yo haces? te contara las cláusulas que se introducen en los contratos, en los acuerdos o en los reconocimientos de deuda para, como alternativas a la imposibilidad de adquirir dólares, te aseguro que hacemos un sketch de comedia durante 1 hora. Es impresionante. Sí. No sé si llegamos al punto, pero tiene que ver con lo que usted está charlando. La pregunta 5 que mandó, a donde dice la conversión prevista, el artículo 67, a mí no me quedó claro eso. ¿Cómo La conversión contestarla? prevista del artículo 765. Sí, Sí. no me quedó La claro, conversión digamos. es, ¿cómo decía la pregunta específicamente? ¿A qué tipo de cambio debe hacerse la conversión prevista en el artículo 765? Porque ahora me hice un lío con el tema ese que no me queda claro. Digo, si uno tiene que defender a alguien, el tipo dice valor de moneda extranjera y moneda, digamos, de curso legal en la República. Bueno, ¿algo dice alguno de los fallos sobre el tema? Bueno, el segundo, el que presentó el gobierno de la ciudad, pero separa el No, impuesto del de 35%. gobierno, no, ese es un, no interviene el gobierno de la ciudad ahí, es un, Es la Cámara. sí. ¿Usted habla de la convertibilidad de acuerdo al código 765? Claro, lo que dice el fallo es que es cierto que se puede cancelar en pesos una obligación contraída en dólares, indiscutible, ¿sí? Porque el texto legal es más que elocuente. Lo que no dice es a cuánto se establece la conversión. Eso es lo que dice el fallo. Pero por eso digo que es confuso para aplicar los sí. artículos. Y sí. Es confuso. A eso, Totalmente. por eso no me queda claro. Por eso no me queda claro, digamos, cuál Es que sería no el hay- instrumento o cuál sería el argumento.
Bueno. No, acá lo que dice el fallo de la Cámara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que se convierta al valor oficial lo que está dicho como dólar solidario, sin la percepción adicional del 35%, que es lo que le agregaron como retención de ganancias. Entonces sería el dólar solidario. Está muy bien. Eso es lo que dice. ¿Por qué todo esto? Porque en realidad hay una... primero vamos a señalar alguna regla como para más o menos ir dejando algunas certezas, ¿no? La mayoría de los fallos, lo que vienen diciendo hasta ahora es cierto, el 765 permite cancelar en pesos una obligación contraída en dólares. No hay duda de eso. No hay duda porque el texto lo dice, ¿sí? La literalidad de las palabras lo dice. Ahora, todos los fallos vienen diciendo lo mismo. Sin embargo, no se establece a qué tipo de cambio debe hacerse la conversión. No. Claro. ¿Sí? Pero ¿hasta qué monto se puede convertir, profe? Y bueno, ¿cuál es el argumento encubierto que nadie va a admitir en un texto judicial? Que hay una franja entre el que contrató en dólares, no contrató en dólares, digamos, contrató en dólares pensando en la desvalorización del peso, ¿sí? Y hay una especie de creencia generalizada de que el peso no vale lo que indica la cotización oficial, sino lo que indica el mercado paralelo, el blue. Entonces, claro, toda la discusión que ronda sobre la temática es ¿qué mecanismos adicionales a la cotización oficial puedo aplicar para llegar al blue? Porque ahora no sé cómo es la cuenta, pero en ese momento, cuando sale este fallo, que creo que es de octubre o noviembre del año pasado, que ahora les voy a comentar algún pormenor de ese fallo, si uno sumaba el dólar oficial más el impuesto solidario más el anticipo de ganancias, daba lo mismo que el dólar blue. ¿Sí? Sí. Cuando la Cámara dice, no, sí al dólar solidario, pero no a la cotización, no al adelanto de ganancia, lo que está diciendo esfuerzo compartido. Ni el oficial, ni el blue. Algo intermedio. Claro. En un expediente, yo no se los pasé porque no los quería marear con tanto fallo, porque aparte no es la única materia que están cursando. Hay otro fallo de la Cámara Civil en un expediente de familia donde en un acuerdo, en un convenio de liquidación de bienes, el hombre le adquiere a la mujer el 50% del inmueble ganancial. ¿Sí? Y se compromete a pagar en dólares ese 50%. Al momento de pagar, deposita en pesos. La mujer se opone a esa consignación y pide que se tome lo que se denomina el dólar mercado electrónico de pagos, MEP, el dólar MEP. ¿Sí? La Cámara le hace lugar. El dólar MEP es casi idéntico al dólar blue. ¿Sí? Y la Cámara, con argumentos similares a este fallo de fideicomiso de recuperación crediticia, dice lo mismo. Es cierto que se puede cancelar en pesos una obligación contraída en dólares, pero en ningún momento el 765 dice cuál es el tipo de cambio aplicable. Lo que no puede hacer ningún juez es aplicar un tipo de cambio ilegal. Entonces buscan mecanismos alternativos a fin de llegar al monto más cercano al blue. ¿Se entiende el razonamiento de esto? Claro, cuando se contrae una obligación en dólares, lo que se busca es proteger el valor adquisitivo de cuando se haga el pago.
Sí. Eso pasa, por ejemplo, con los créditos UVA, que es unidad de valor adquisitivo. Lo que pasa es que los UVA son Ah, distintos, porque los UVA son mecanismos. Vieron que yo les dije que está prohibido indexar, porque es el artículo 7 de la ley de claro, convertibilidad, no sigue prohibiendo la indexación, pero hay excepciones. no se puede aumentar, Los créditos UVA, que no se puede aumentar el capital. claro, pero los créditos UVA sí, está permitida la indexación. La nueva ley de alquileres, Ujú. la ley 27.551, también permite el ajuste. Y es más, establece un doble mecanismo de ajuste. Cuando la locación es con destino vivienda, el ajuste es anual y de conformidad con el parámetro fijado por el Banco Central de la República Argentina. Cuando la locación es comercial, el ajuste y la periodicidad de su aplicación es libremente pactable entre las partes. ¿Sí? Ahí tenés otra excepción a la prohibición de indexar. En definitiva. Ahora, Sí. profesor, acá en vez de hacer una crítica al artículo 765, lo que tenemos que criticarnos es por qué tenemos tantos cambios, tantas formas de cotizar el dólar. No, yo te voy a decir una cosa. El 765 en su espíritu es un artículo muy elogiable, ¿eh? Es muy bueno. Es una introducción de último momento. O sea, sí, no estaba en la redacción original del proyecto del código. Se incorporó antes de que saliera, ¿sí? Aprobado. Pero es una herramienta que permite, imagínate en un contexto donde no es posible adquirir dólares, la cantidad de conflictos judiciales que tenés. El problema es a veces las interpretaciones, porque ahora está bien, queda claro que se puede cancelar en pesos, pero como el artículo no aclaró a qué tipo de cambio o bajo qué parámetros, empieza todo este debate. Cuando quizás el legislador lo pensó en términos de que el tipo de cambio aplicable era el oficial y nada más. Probablemente no haya tenido en miras que después iba a decir que se aplicaba el impuesto solidario y anticipo de ganancia y el dólar MEP y todas estas situaciones. A eso iba yo, digo, si tuviéramos un solo tipo de cambio, sería Sí. mucho más fácil aplicar este artículo. Totalmente. Que hay un solo tipo de cambio. Lo que hay es criterios si solo se aplica lisa y llanamente al cambio oficial o si a su vez contemplo cuestiones tributarias, como es lo que hace la Cámara en este expediente Fideicomiso de Recuperación Crediticia con Claro, John. Sí. pero no queda como en abstracto, porque si yo soy acreedor y recibo el pago en pesos al tipo de cambio oficial, Sí. yo debería poder cambiarlo inmediatamente a dólar, a valor oficial, y hacerme del dólar físico al precio oficial. Es que Pero no habiendo lo un podés. cepo que me Es que impide no se comprar pueden dólares, adquirir. Es que el problema es entonces ese. es en abstracto. Porque en no realidad tiene sentido. no es abstracto, es bien material. Porque ¿por qué el deudor quiere cancelar en pesos? Porque no puede comprar dólares al tipo de cambio oficial. Si no, no recurriría a El pagar en deudor pesos. sí, pero ¿y el acreedor que se quiere Tampoco hacer puede. de los dólares? Tampoco puede. Pesos, pero no los puede tener. Es que el acreedor, si con los pesos que recibe, no puede ir a comprar dólares al tipo oficial. Si quiere dolarizar su dinero, tiene que ir al mercado paralelo. Y no le Claro. sale 90 pesos, le sale 140, 150. Sí, sí. Entonces, Claro. tiene una pérdida en dólares equivalente a un 30-40%. Lo que les quería decir es lo siguiente. Si ustedes leen, no sé si han prestado atención, la jueza, los jueces de Cámara son 3, pero la que redacta el fallo es una jueza que se llama María Elsa Usal. Les voy a contar dos cosas. Primero, María Elsa Usal debe ser de las personas que más saben en el país de derecho del consumo y de derecho internacional privado. ¿Sí?
Sumado a esto, yo la tuve a María Elsa Usal como docente en el año 2000 o 2001 en UBA, ¿sí? Bueno, una jurista, digamos, de un nivel de rigurosidad tremendo, altísimo, ¿sí? En todos sus fallos. Si ustedes leen otro fallo de esa sala, tienen un nivel de rigurosidad altísimo. Si ustedes leen cómo llega en este fallo a la conclusión de por qué se aplica el dólar solidario, van a ver que no hay un solo argumento. Lean el fallo, que no es muy extenso, y no van a llegar a ningún argumento, no van a encontrar, mejor dicho, ningún argumento de por qué es el dólar oficial más el impuesto solidario. No hay nada. Dice, es cierto que el código permite cancelar empresas o obligaciones contraídas en dólares, sin embargo, no se establece cuál. Por eso debe aplicarse el tipo de cambio oficial más el impuesto país. Eso solo dice. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es muy llamativo que una jueza del altísimo desempeño académico que tiene María Elsa Usal lo haga de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? No es, a mi modo de ver, no es antojadizo porque lo hace de esa manera. ¿Qué es lo que quiso hacer? A mi modo de ver, siempre, ¿eh? Y obviamente si le preguntan a ella jamás lo va a admitir. Dejar una puerta abierta para un recurso extraordinario. ¿Sí? Claro, Por arbitrariedad claro, de así sentencia se o lleva a la alguna corte. figura similar, y que sea la Corte quien baje Claro. el lineamiento y diga, bueno, pongamos fin a esta disputa y cuál es el tipo que aplicamos, tipo de cambio que aplicamos. ¿Sí? Y se acabó. Es Esa impensado que una jueza jurisprudencia se como terminó de Usal cosas. Claro. haya redactado una sentencia de manera tan genérica como esta. Pero bueno, redondeando. La moneda extranjera es dinero, ¿sí? Como la moneda de curso legal en el país, que es el peso, y las obligaciones contraídas en moneda extranjera pueden cancelarse en pesos, ¿sí? Ahora, no podemos establecer a qué cotización se produce o qué parámetro se utiliza para aplicar la conversión del dólar al peso, ¿sí? Había otra pregunta ahí en el cuestionario, a mi modo de ver también bastante interesante, que es si se puede renunciar a la facultad de cancelar en pesos. ¿Ustedes qué piensan? Es decir, ¿podría el deudor en el acto constitutivo de la obligación manifestar que renuncia a cancelar en pesos la obligación que contrae en moneda extranjera? Lo que implicaría que al momento de pagar no podría apegarse a la facultad del 765. No, Bueno, no podría. Está la voluntad de las partes, pero me parece que no. Si hay un artículo que dice que se puede, es contrasensu. si no podría, la conclusión de ustedes sería que el 765 es un artículo de orden público, por lo tanto, la autonomía de la voluntad es inerte frente a la imperatividad de la norma, ¿sí? Si admitiéramos que es posible renunciar, estaríamos frente a una norma disponible o de tipo supletorio. Solo regiría ante la ausencia de una manifestación expresa de las partes, ¿sí? Bueno, Claro. les voy a contar. Muy escasa doctrina considera que el 765 es un artículo de orden público. La mayoría sostiene que estamos frente a una norma supletoria o disponible, es decir, renunciable para el deudor. Uno de los autores de la redacción del 765, que es un jurista llamado Julio César Rivera, esto digamos como para
marcar algunas ideas, ¿no?, sobre cómo se ve el 765, sostiene que es una norma disponible, ¿sí? El propio autor de la redacción sostiene que es una norma disponible. Hay un fallo a los pocos días del código, entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, después se los voy a subir ese fallo también. El 25 de agosto de 2015 sale un fallo de la Cámara Comercial de Nación, FOU, así como suena, FOU, contra Lipson, donde se estableció que el artículo había renunciado, en ese caso el deudor, a cancelar en pesos, y el fallo estableció que el artículo 765 es una norma disponible. Es decir, que es posible renunciar, ¿sí? Criterio mayoritario, no unánime, pero mayoritario. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Igual, profe, la norma no estipula la renuncia. No, el argumento no que es- se utiliza... Sí, perdóname, Noemí, te interrumpí, dale, dale. No, Coincido lo mismo con Angélica. Lo que está por decir ella iba a preguntarle yo también. Sí. Bueno, les cuento, el argumento que se utiliza es el siguiente. ¿Se acuerdan cuando distinguimos entre derechos personales y derechos reales? Nosotros dijimos que en materia de derechos personales la regla era la autonomía de la voluntad, la excepción el orden público, y que en materia de derechos reales la regla era el orden público, la excepción la autonomía de la voluntad. Bueno, el argumento que sostiene la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia es que como estamos frente a una regla que está en los derechos personales, y como la regla en los derechos personales es la autonomía de la voluntad, debe interpretarse que el 765 es una norma supletoria, como la mayoría de las normas que vamos a encontrar en obligaciones y en contratos. Este es el argumento. Y de orden público, entonces. Enchufan el de orden público. No, no sería una norma de orden público justamente porque la regla en los derechos de las obligaciones y los contratos es la autonomía de la voluntad. Entonces, salvo que de manera contundente podamos afirmar que estamos frente a una norma de orden público, tenemos que sostener que estamos frente a una norma supletoria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si les parece, No. con esto más o menos creo que queda cerrado lo que es las obligaciones de dar suma de dinero. Si les parece, hacemos un recreo acá de 10 minutos y cuando volvemos son y 18. Si les parece, volvemos 21 a 30 y en la última media hora vemos obligaciones de valor y deuda de intereses. ¿Sí? Y ya con esto más o menos dejamos cerrado el tema. ¿Les parece bien? Bueno, nos vemos en 10 minutos entonces. Nos vemos. Bárbaro.